Ruth. Ruth. En el libro de Ruth, en su capítulo 1. Cuando todos lo tienen, dicen amén. Una vez más tenemos una escritura de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor que nos concede una vez más estar escudriñando su palabra y aprendiendo siempre de ella. Y el otro día les mencionaba un poco de este libro y de esta mujer y de estas mujeres de este pueblo. Vemos el reconocimiento de Noemí y es lamentable siempre pensar, no es muy grato pensar de esta manera y en esta situación que ha vivido Israel en todos los tiempos. Por ejemplo, el hermano Macario se concentró bastante en la decisión de Noemí como una decisión que se le dijo a Beto que tomara desde un principio. Gloria a Dios. Y precisamente es tan importante que meditemos y pensemos en esa situación que en nuestra vida. Préstame la guitarra. No, el de la guitarra, hermano, la cajita. Y precisamente ese asunto de meditar bien en las situaciones de Israel, que como dice el apóstol Pablo, es una enseñanza. El otro día lo estuve viendo con ustedes, para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y precisamente es algo que hemos de estar siempre al tanto de lo que este pueblo vivió y de lo que aconteció en tantas eras y situaciones y hasta el día de hoy. Y precisamente Dios es veraz. El otro día estuvimos viendo lo que Pablo decía en cuanto a Israel y lo que decía en cuanto a la situación que se dio en ellos, siendo del olivo natural. Y me acuerdo, estaba meditando con mi esposa y en estos días que estuve leyendo después de ese capítulo que agarró, creo que el hermano Reinaldo agarró ese capítulo 11 de Romanos, hermano Henry, y estuve viendo, porque les dije que estaba leyendo en ese libro, no sé si se acuerdan, y estuve terminando de leer el libro de los Romanos y estuve viendo todas las escrituras, cómo terminan y cómo continúa Pablo. Precisamente de todas las cosas que les estuve hablando, seguía hablando Pablo ahí, de la situación, de cómo nosotros deberíamos de transformarnos y de olvidarnos de todo y ser humildes de corazón y entregados a Dios, porque es lo único que nos conviene, como decía ahí. Porque si estos siendo del olivo natural fueron desarraigados, dice, ¿cuánto más tú, que has sido injertado contra naturaleza? No te ensoberbezcas, dice, sino teme. Y precisamente de ahí empieza a hablar él de Israel, y viene hablando de Israel desde antes, como les dije, porque precisamente esas escrituras, al terminar el libro de los Hechos, me indican que Pablo llegó a Roma cuando iba preso. Y a los primeros que mandó a llamar, dice, y cada ciudad que llegaba, porque Pablo tenía bien plantado en el corazón, como él mismo lo vivía diciendo, este evangelio, dice, y siempre que hablaba del evangelio, primeramente para los judíos, dice, y también para griegos. O sea, siempre llamaba a los judíos y con ellos trataba primero. Y yo cerraba el libro de Hechos y me daba cuenta cómo llamó a los judíos de Roma. Los mandó a llamar, les hizo ver, muchos vinieron y escucharon y le dijeron, nunca hemos sabido de ti, nunca ha venido un hermano tampoco a informarnos de ti, pero hemos oído de esta secta, queremos oírte.
Y les empezó a hablar de Jesucristo, de las promesas, y siempre se basaron a todas las escrituras. Y escuchen bien porque estoy hablando de todo esto, presten mucha atención. Y dice que esta gente, al final Pablo dice que se le enojaron y les dijo, como está escrito, voy pues a los gentiles, porque ustedes tienen espíritu de estupor, les dijo, con ojos que no vean ni oídos para que no oigan. Y les habló fuerte al terminar los hechos. Y dice que se quedó rentando una casa ahí en Roma, y tuvieron más consideración los que lo llevaron y lo dejaron libre, nada más con un soldado aparte. ¿Cuánto han leído las escrituras? El Bel, si no lee, que lea más. Y lo dejaron con un soldado aparte, dice, y rentó una casa y estuvo trayendo a los judíos. Y ahí se quedó enseñando por varios años, según habla ahí la escritura. De ahí donde empieza a hablarle a los romanos. Y le habla también a los gentiles romanos. Porque dice que se fue a los gentiles, empezó a venir gentiles a él. Y ahí fundó la iglesia de Roma, no la católica, romana cristiana, no romana apostólica católica. Y ahí fue el primer grupo de hermanos. Y dice la escritura que empezó a tratar con ellos y por eso empezó a hablar de Israel, así como viene hablando en todo el libro de Romanos. Al final habla él de que todo Israel sería salvo. Bien sabemos nosotros cómo va toda la escritura y cómo dicen los profetas. Y hay misterios, como él dice, insondiables las cosas de Dios. Y basado a todas estas cosas, vemos a esta mujer. Primeramente quiero que observemos lo de Noemí, lo de su esposo. Y precisamente nosotros, Catarina, está de día todavía. Precisamente nosotros deberíamos de pensar en nuestro corazón y meditar bien en la situación de todos los tiempos del pueblo de Dios. Y como Macario se concentraba en esta mujer Noemí y Ruth, pero se concentraba, como dije, más en Ruth, de ver la situación de una decisión que tomó esta mujer. De algún modo, sea que se fueron estas gentes por desobediencia a Moab y se fueron de Jerusalén y se fueron de Judea, porque Judea era Jerusalén, no sé si sabían ustedes eso, y se fueron de ahí. La Biblia siempre me ha indicado a mí, y el Espíritu Santo también me lo ha indicado, y escuchen bien esto y quiero que prestemos atención, porque precisamente muchos de ustedes podrían flaquear en la paciencia de la que habla Santiago. Y quiero que meditemos en esta noche. Yo meditando en Israel, todas las ocasiones y los tiempos, siempre fue una congoja para Israel de una situación de pura aflicción y angustia su vida. Es más, hemos leído y hemos visto en las escrituras que aún en Israel las mujeres se comieron sus propios hijos. Y todo lo que vivió, solo esto es para mí al meditar como en Noemí y cuando regresan, escuchen bien hermanos, y por eso Pablo cuando habla allá, y por eso les hablaba de eso de Pablo, dice, si estos siendo naturales fueron desarraigados, no te mofes de ellos, no te burles, no te creas más que ellos, escuchen bien, porque muchos piensan que están más bendecidos que los judíos, pero en una vida carnal, no es lo que en verdad para lo que Dios nos llama. Es más, Pablo dice que es menester que a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna. Y yo meditando en las tribulaciones de todos los tiempos de esta gente, vemos a Noemí, como les dije, el Señor y el Espíritu Santo y la Escritura siempre me indican que siempre en Israel hubo un remanente de hombres fieles. Por eso aún Pablo, ahí en las Escrituras, donde leí el hermano aquel día, nos cita a Elías. Y dice que aún Elías se fue y oró a Dios y le dijo, Señor, hablando en contra de Israel, dice Pablo bien claro ahí, diciéndole, Señor, a tus profetas han dado muerte. Y ya no hay quien te busque ni quien quiera hacer tu voluntad. Y dice Pablo, ¿y qué le respondió la divina respuesta? Le dijo, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas a Baal.
Escucha bien, y yo quiero que meditemos esta noche algo muy importante ya que tomamos esta escritura. Y precisamente Elías no era cualquier profeta, era un profeta fiel a Dios. Y vemos con grandes poderes y señales y prodigios a Elías entre todos los profetas, mayor que todos los prodigios. Porque vemos a Moisés haciendo señales, pero también vemos a Elías haciendo señales tremendas, haciendo descender fuego del cielo. Y precisamente lo que hizo Moisés también Elías lo hizo. Golpeó el Jordán. ¿Y qué pasó? Y se separó el Jordán. Y precisamente quiero que meditemos en esta noche, porque muchos se impacientan o muchos se conforman, entran en un conformismo o impaciencia. Por eso Santiago nos habla y nos enseña y nos dice: mirad cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Y precisamente muchos de ustedes se podrían desesperar por cualquier cosita que ni siquiera tiene valor. Por eso les he dicho, tal vez no hemos ni sufrido tribulación. Hablaba con estas muchachas de eso y de Pablo. Pablo precisamente, ¿de qué hablaba Pablo después de que leíamos los otros capítulos? Sufridos en la tribulación, dice ahí en el 12. Gozaos, constantes en la oración. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Por qué? Precisamente porque este camino no es un camino que es de pampas y de facilidades en cuanto a la vida humana. Es llena de poder en Dios, pero llena también de bendiciones espirituales. Por eso cuando habla de los hombres de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, no habla que fueron los mejores y que los que vivieron mejor en la tierra. Al contrario, habla de los más sufridos, dice, mutilados y matados, dice. Y no solo eso, dice que andaban con pieles en sus cuerpos y andaban como forasteros en la tierra. Y como les digo, yo siempre he meditado en el Señor y en todas estas situaciones, como esta gente. ¿Por qué está escrita esa escritura? Estoy seguro que en Israel se dieron miles y miles de ocasiones como estas. Y gente que se fue, gente que volvió, gente que fracasó, gente que cuanto le pasó en este camino. Pero en especial esta mujer quedó escrita aquí. Y yo sé que no solo ella, escúchenme lo que estoy hablando. Pero había algo especial en esta mujer para una enseñanza al mismo Israel y aún a nosotros. Allí estaba también Israel en gran tribulación y gran hambre sobre toda la tierra. Escuchen bien, ¿se oye bien o se está oyendo mal? Y no es tanto la batería, es la posesión de este siempre. Y precisamente, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y precisamente en estas situaciones que esta gente vivió, vemos a Noemí, como ella misma declara todo allí. Ella sabía qué le había pasado y cómo le estaba yendo. Quiero decirles que para el tiempo de esta gente y de Israel, en todo el conocimiento que tenían de Dios y en las promesas que Dios les había dado por medio de Moisés, no era una gente, y lo que me gusta de esta mujer, que fue sincera primeramente para con ella misma. Miles de gentes hoy en día están viviendo flaquezas y situaciones difíciles entre la familia y entre ellos mismos en el cristianismo, y prefieren decir que es una prueba y que Dios los tiene sometido a pruebas antes de aceptar que es su mala conducta y su mal vivir en Dios lo que los tiene así. Vayan a hablar ustedes con los cristianos de este tiempo y van a ver lo que les va a decir. Nomás les esté pasando algo. Ellos no dicen: Dios me está pagando por mi desobediencia. Y por eso les dije, algo especial tenía esta mujer para que de algún modo quedara escrita ahí. No eras tampoco solo Ruth. Está la condición de Ruth, de una decisión bien definitiva. Y también está la condición del reconocimiento de Noemí. Noemí dice: Dios me ha atribulado por el mal proceder de ellos. Y llega el reconocimiento de esta mujer. Y precisamente nosotros pensemos bien, porque Dios nos ha hablado aquí bien claro, que es por gusto que andemos poniéndole tantas cosas. El Señor siempre ha dicho en su palabra y no miente. Así como a Israel le dio promesas por Moisés y les dijo: si hacen esto y esto y esto, la bendición estará con vosotros. Pero si desobedecéis, dice, la maldición estará sobre vosotros. Dios es el mismo de ayer, vea, de hoy y de siempre. Él no tiene ni mudanza,
ni variación, ni sombra. Lo mismo que es para entonces es hoy, Reinaldo. Y Él no va a cambiar. Y esta mujer, como les dije, por algo quedó escrita ahí, la sinceridad de ella. Y precisamente salieron de su tierra en tiempo de aflicción. Y Dios me ha mostrado a mí, además de lo que dicen las Escrituras por el Espíritu Santo, que en los tiempos difíciles de Israel, en los tiempos de cautiverio, de todo lo que hemos leído, cuando los profetas estaban escondidos en los montes, cuando todas las situaciones malas de los reyes, la desobediencia, la soberbia del pueblo y todo, que siempre había gente humilde dentro de toda esa gente y pobre y sufrida, viviendo rectamente para con Dios, en medio de toda esa gente. Y aún así estaban pagando los vituperios de la mala conducta de todos. Aún hemos visto nosotros mismos por las Escrituras que aún los mismos profetas pagaron los vituperios de todo el pueblo. ¿Están conscientes? Y como les dije y les estoy diciendo una vez más, Pablo dice que es menester de que a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna. Y no solo eso, dice Pablo también que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, el tal sufrirá persecución. Yo hablaba con las muchachas en esta situación, y esto otra vez es para todos, porque muchos de ustedes piensan que solo a las muchachas les habla Dios y que ustedes ya están bien. Pues para esos que dicen que están bien, les voy a aplicar la escritura que dice Isaías 65. Hay de aquel que dice a su hermano inmundo, o quítate de mi lado porque tú eres inmundo y yo soy más santo que tú. ¿Escucharon? Pues a ese le voy a aplicar esa escritura de Isaías 65. Cada vez que hablo de las muchachas, todos, las muchachas son las que están mal. Ok, pues hay de aquel que le dice a su hermano, quítate de aquí porque yo soy más santo que tú. Ahí les cae el filazo, la cabeza, donde quiere que les caiga. Ve tú, ¿dónde quieres que te caiga? Y por eso deberíamos de tener temor y temblor delante de un Dios vivo y veraz. Porque precisamente todas estas situaciones, toda esta gente pagaba, gente humilde. Y además de eso, aquí viene la huida de ustedes, Beto, una cosa muy similar. Se fueron llenos y regresaron vacíos. Palás, te habla el Beto. Palás, dice, levanta la mano, así muy callado. Y digo, y esto no fue por causa del Señor ni persecución. Por eso precisamente siempre he pensado yo que nosotros no podemos hacer nada sin la dirección de Dios, sin orarle, si en verdad, si no es el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe de que el Señor en verdad está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Por eso cada cosa que se hace, le digo a mi esposa, hoy hablaba con ella, yo le digo, tanta situación que hay que sobrellevar solo con vivir alrededor de gente y con gente alrededor. Y tenemos que tener un celo de Dios y un cuidado de su temor y su verdad en cada movimiento que hacemos. Esta mujer, para ese entonces, una mujer que se quedaba así, no era más que la ira de Dios sobre ellos. Sin marido, sin hijos, porque escuchen, por eso había leyes, escuchen bien las leyes que habían. Si un hijo moría entre los mayores y tenía más hermanos y no le levantaba descendencia, esa era una ¿cómo le dijera? Una afrenta, para un fracaso para esa familia. Era una afrenta terrible que el nombre de su hermano mayor se perdiera. Por eso el menor nunca quería casarse con la mujer de su hermano. Yo pienso que aunque fuera hermosa, fuera lo que fuera, porque precisamente muchos se quejaban de eso. Dice, levantarle descendencia a mi hermano y la mía. No estaban de acuerdo, pero era una ley de Dios. Y por eso se acuerdan de aquel que empezó a agarrar a la mujer, pero no. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo mató. Y precisamente había muchas leyes y enseñanzas de Dios. Por ejemplo, la mujer estéril. Por eso yo les he dado la enseñanza a las hermanas. Vaya, ay Dios mío, hay que miren cómo se arreglan con el Señor, si con conocimiento, sin conocimiento, con temor o sin temor, cómo lo hayan hecho, y todos los que estamos en este camino, porque es bien delicado esto. Y escuchen bien la enseñanza que viene cuando Jesús y aquellas mujeres lloran, cuando Jesús va y le dice, llorad por vosotras mismas, y luego le dice, porque vendrá el día
en que la que tenga hijos deseará no tenerla, porque para ese tiempo era una afrenta una mujer que no tuviera hijos, una vergüenza. Una mujer de matriz estéril como la de mi esposa era avergonzada en ese tiempo. Por eso hasta hay un proverbio que estuvimos leyendo aquel día, que dice ese proverbio que leía el hermano, se me hace que es el 31, por ahí ha sido el 30, por el 28 o algo así, lo estábamos leyendo, que dice aún, es como la matriz estéril que nunca dice basta. O sea, está teniendo relación y nunca tiene hijos. Eso es una vergüenza. Y precisamente se está cumpliendo aún en gente con conocimiento de Dios que está deseando no tener hijos, prefiere ser vergüenza para sí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo en su enseñanza a la mujer, ¿qué dice? ¿Cuál es la salvación de la mujer? Porque precisamente ese es el don de Dios. Es que el tener hijos o el que se multiplique la creación no es del diablo. El diablo, acuérdate, hermano, que vino para matar, robar y destruir. ¿Cuántos sabían eso? El diablo vino para destruir, por eso la gente está así como está hoy día. Y precisamente esta mujer regresa avergonzada, con sus manos vacías, ella misma lo dice ahí, en gran angustia y amargura, dice, y tribulación. Y precisamente, hermanos, meditaba en esto, cómo el Señor siempre nos ha enseñado a esperar con paciencia, a estar firmes. Y una de las cosas que le decía a las muchachas yo, el primer padecimiento por donde se comienza, y precisamente esto es lo que muchos no quieren ni padecer, ni sufrir, y ni pasarlo. El primer padecimiento, les decía, lo primero que hay entre una y la otra, un hermano y el otro, entre ustedes y nosotros es, yo hago más, solo a mí se atienen. Y precisamente solo eso, precisamente es el principio del padecimiento. De empezar a entregarse por los demás y a sufrir, porque todo lo que requiere diligencia y todo lo que requiera presteza en hacer y hasta desvelo y lo que sea necesario por cumplir y suplir a los demás, quiero decirles que ya es padecimiento y tribulación para el cuerpo. Pero ese es el problema. Para empezar por ahí, muchos no lo toman en cuenta. Bueno, ¿y cómo es que se profesa tanto la salvación entre nosotros? Y aún con tantos ejemplos, y vemos tantas escrituras, y vemos Dios como nos enseña, ¿cómo es posible que entre nosotros todavía no haya una plena certidumbre de fe en lo que hacer? Esta mujer se fueron de su tierra y yo veo que la bendición de ella fue pasada a otra. Y ahí es donde se cumple lo que Jesús dice: mirad que ninguno tome tu corona que ha sido preparada para ti. Ella vino derrotada y allá venía una extranjera bien decidida y entregada. Son dos cosas muy diferentes que estamos viendo ahí. Y esa sí se entregó con todo el corazón. Es más, que hasta de mí quedó resuelta, ya no le pudo decir nada. Y precisamente esta Ruth representa a los gentiles en este término. Es más, se cree bíblicamente hablando que Jesús viene de Ruth y que por eso tenía que tener parte de gentil para que nosotros alcanzásemos por medio de ello. Otra que tiene un simbolismo también es aquella ramera de allá de Jericó, Rahab. Y precisamente ahí donde vemos nosotros, hermanos, todos los padecimientos. Y yo lo que quiero que enfoquemos, les conviene la otra escritura que vimos aquel día, ¿verdad? Viendo lo que le pasó a Israel, todas las situaciones. Si ustedes leen el libro de Romanos cómo se expresa Pablo de Israel, y es más, ahí si ven como le leí el 10, ¿se acuerdan cómo les decía ahí? Yo mismo, dice, mi oración a Dios y mi anhelo por Israel es, mi anhelo y mi oración a Dios es para salvación, dice. Pero ellos han establecido su propia justicia, dice, y dejaron la que era de Dios. Y a veces como que si quisiéramos nosotros enseñarle a los judíos, y eso saben mucho, hoy meditaba en esto, a meditar en nuestros hijos, en nosotros, en los hermanos. La palabra de Dios llega a perder mucho peso en nosotros y mucho valor. Después de tanto predicarse nos ve y de tantas bendiciones, como decimos aquí, que Dios nos ha dado tantas enseñanzas y tantas enseñanzas, y al ver que somos tan frívolos a ella, llega a perder el valor, ya se vuelve una Biblia. Yo meditaba en eso hoy entre todo el cristianismo.
Yo llego con cualquier cristiano hoy día y abro la Biblia y escucha bien lo que te voy a decir, igual es los judíos, lo mismo les pasó. Y ahí estamos cayendo nosotros también. Se abre la Biblia y es la Biblia. Ya no es como el primer día cuando conociste, Reinaldo, aquel anhelo y escudriñar y esto y escarbar y conocer. Y como que se vuelve una rutina ya nada más. Algo muy natural y normal. Y no lo es. Meditaba en la Matale en estos días, estaba allá en la avenida. Matale estaba. Y Matale dije, yo de veras, digo, cuando estoy en esos tiempecitos como estás tú aquí, leyendo la Biblia. Si ahí la tengo, dice. Sí, igual que los católicos. Ahí la tienen. Todo mundo es algo que se vuelve muy común. Ya leí, ya no entiendo, o ya entendí. Y yo cada vez que la veo y la leo, encuentro las bendiciones de Dios y mi alma se aflige y mi meditación en el Señor siempre, Señor, que no nos vaya a pasar así. Esta gente de Israel, ¿oyeron cómo habló esa mujer? ¿Por qué creen que ustedes que habló esa mujer así? ¿Porque conocía de Dios o porque no conocía? ¿Por qué habló así Noemí? Noemí, cuando regresó. ¿Porque conocía de Dios o porque no conocía? Ella sabía lo que era Dios. Sabía sus consejos, sabía su palabra, sabía todo. Y por eso les digo, hermanos, al no tener una perseverancia y una paciencia en perseverar, porque la paciencia precisamente no es para estar perdiendo el tiempo. La paciencia precisamente es para, la paciencia que Santiago habla, Catalina, habla de perseverancia, o sea, de seguir teniendo la paciencia de perseverar firmes. De seguir esperando, seguir con la misma certidumbre. De esa paciencia habla. Dice, no se fatiguen, no se desesperen. Les dice, no se enfríen, pues les está diciendo, con paciencia perseveren sin perder esa bendición. Esta gente, el Señor me mostraba que de esta gente en Israel siempre hubo mucha y la mayor parte siempre buscaba huir. Y no es en la huida que está la bendición. La bendición siempre se encuentra en confrontar. Por ejemplo, a Matal le he dicho esto yo. Matal, tú siempre has andado, le digo, de casa en casa cuando la conocí. Y según vos le decía yo, cuando incluso tuvo problemas con la maligna aquí también. Has huido, va que te lo dije, has huido, le digo, de todos los lugares que has ido en derrota. Porque decís, ya no la aguanté, y el remedio es quitármela de encima o zafarme yo y irme. Y no, le digo, la victoria está en aprender a amar y perdonar y saber vivir con tal persona. Pero muchos creen que huyendo está la solución y no es así. A las pasiones juveniles hay que huirles, pero las situaciones del amor y del verdadero amor no fingido, fraternal no fingido, a ese hay que confrontarlo y hay que ponerlo por obra y hay que ponerlo a trabajar y hay que ser pero diligentes en eso. Porque el problema es que muchos piensan que al irse, es que el problema, como Jesús nos enseña, muchos piensan que el mal está en esta casa, por ejemplo. Es que aquí está esto y yo no puedo ir aquí, me voy. El mal está aquí. No, el mal, como dijo Jesús, no entra, sino que sale de tu corazón. Y mientras tú no confrontes todo y le hagas frente a todo, y por eso ahí hay padecimientos, hay sufrimiento, ahí hay de todo. Ahí se tiene que sufrir un agarre tremendo y el primer padecimiento es adentro de ti. Y si es la pobreza, a enfrentarla, y si es a no comer y a lo que sea, pero bendito sea Dios, estamos en pie. Gente que en verdad le ha creído a Dios. En los profetas vemos ese ejemplo. Por eso uno de los profetas que Dios, al único que encuentro yo en la Biblia que le habla bonito, es a Daniel. Daniel fue un hombre que en medio de toda la tribulación, ya me imagino al Reinaldo o al Beto, o al Bel, pues, a los tres juntos, pues, con Tomás y el mentado Chepe a la par, hubieran llegado allá a Babilonia, como llegó Daniel con nosotros. Al ser escogidos, porque supuestamente el rey los mandó y que escogieran a los sabios de Israel. Y precisamente los que encontraron los sabios fueron los que eran profetas de Dios, los escogidos. Y a Daniel fue uno de ellos con nosotros. Y si hubiera sido el Tomás con el mentado Reinaldo, el Henry, el Bel, el Beto y el Chepe, y también Macario, ¿por qué no ponerlo también ahí?
Al llegar a Babilonia y ver que aquel guardia que mandó que los cuidara el rey y que cuidaran de que comieran bien, lo primero que han dicho es: ¿vieron? Aquellos los castigó Dios porque esos andan mal, son de la gran ramera. Dijeron: a nosotros Dios nos bendice, aquí miren, buena comida, no sé, ni vamos a comer pues. No, Samuel fue un hombre que conoció todos los tiempos, discernió y siempre mantuvo firme lo que Dios le había enseñado en su corazón. Y le pidió al guardia que por favor le dejara darle una prueba, porque él sabía en quién había confiado. Pero me imagino a Reinaldo con el Beto: ¿viste, Beto? Que no sé qué. Y Dios nos bendice a nosotros porque nosotros estamos bien. Y mira, la mejor comida a la mesa del rey. ¡Wow! Alabado sea Dios, dijeron. Y Samuel no. Daniel no. Daniel, y ni aún los otros mienten ahí la Biblia como Daniel. Daniel habló con el hombre y le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: yo quiero legumbres, por no contaminarse, porque él sabía en quién había creído y esperaba fielmente en Dios. Y Daniel, la única congoja de su vida y de su alma eran las Escrituras, todo lo que Dios había dicho. Por eso ustedes van a leer todo el libro de Daniel. Está pendiente, orándole a Dios y afligido por cada escritura que leía. Ese ya no agarraba la Biblia como a matar: ahí la tengo. Pues ahí está, o como la Malín, o como el Chepe. Ahí está la Biblia. Cada escritura que Daniel leía, temblaba y se afligía y se preocupaba. Y de tan preocupado que hasta dejaba de comer. Ese no estaba ayunando, dejaba de comer de afligido. Esos son los que yo le llamo ayunos legítimos, en medio de persecución y de angustia. Y por eso les digo, esta escritura que hemos tomado esta noche, observemos primeramente a esta mujer, Noemí, cómo regresa, y al marido lo mató Dios de seguro, a los hijos también, porque Dios es el que da la vida y el que también. Yo me imagino a la hermana Carmen, como Noemí, hermana Carmen, ya hemos hablado de eso con ella. Digo, y si el Señor me lleva de entre ustedes, ella piensa en esa amargura, dice Ana Rosa, y en la tristeza de alma, dice, que le daría, que nos lleve juntos, dice. Y es que precisamente muchos lo toman muy a la ligera todo esto, como que son cosas pasajeras. Yo le digo: ojalá, hija, estés bien, y que estemos bien, y que andemos bien. Ella lo sabe, esa es mi preocupación todo el tiempo. Y eso siempre es decirle: no importa quién se vaya, pero que estemos firmes en Dios, fieles a Él. Y precisamente en este punto de esta gente, esta mujer regresar tan derrotada, y digo, Dios le perdonó la vida a ella, por algo se la perdonó. Allá vemos con la sinceridad que regresó. Dijo: yo soy mujer amargada. Eso quiere decir Mara, porque Dios me ha pagado, dice. Se ha vuelto contra mí el Todopoderoso. Y precisamente, porque imagínense perder los hijos que eran más jóvenes que ella. También por algo les quitó la vida a Dios. Eso no lo indica el libro, ¿verdad? Eso lo indica esas partes. Porque como les digo, estas son cosas que la gente no piensa. Todo está bajo el dominio de Dios, el control de todas las cosas. Por eso aún que dice Jesús a los discípulos, dice: ¿veis a los pajarillos que se venden 2 por 1 denario? Les dice. Ni uno de ellos cae en tierra, les dice, sin que mi Padre que está en los cielos tenga cuidado de él. Y cuánto más valéis vosotros, oh hombres de poca fe, que esos pajarillos. Por eso les digo, porque de todo tiene cuidado Dios. ¿Por qué murió ese marido? ¿Por qué murieron esos 2 hijos siendo más jóvenes que la mamá? Y todavía de todo eso viene esta mujer reconociendo su derrota. Ojalá no haya sido solo su derrota, ojalá haya también sido su desobediencia la que reconozca. Cada uno, no solo ella, nosotros hoy día, que nos demos cuenta de nuestra situación y que cada día nos probemos ante Dios, como dice Pablo: someta a prueba cada uno su propia fe. ¿No han leído eso? Porque muchos de ustedes me hablan solo de gozo, solo de bendiciones, y nomás hay una situación adversa o algo que no está de acuerdo uno con el otro, y ya quieren salir huyendo y explotar y gritar y patalear. Cosas que la carne en todas las áreas, escucha bien lo que te estoy diciendo, es pasajera. Hoy es y mañana no es. Hasta de los hijos les ha hablado Dios, celo de los hijos, que cuidado, que no sé qué. Todo eso es vanidad. Los hijos no son nuestros. ¿De quién son? Porque el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía. Y alma que pecare, bueno, ¿y qué somos dueños nosotros? Y hay una mente siempre dominante ante la voluntad del Altísimo, como esta mujer decía: el omnipotente, Altísimo, omnipotente, me ha pagado conforme a mis obras. Y quiero decirte, hermano, que otra vez te repito, no tenemos mayor conocimiento de Dios que ellos. Es mentira, Dios siempre ha hablado todos los tiempos a los hombres.
Y todos los tiempos los ha llamado al arrepentimiento. ¿Te acuerdas de aquella gente del tiempo de Noé? 120 años les predicó Noé que se arrepintieran y se mofaban del mensaje de Dios. Es más, te voy a llevar más cerquita. Ya estaba el mentado, dos pelones, el Caín y el Abel. Acababan de salir los papás de allá, porque eso estaba fresco, se puede decir, a los tiempos que andamos hoy. Y mira el Caín, sería igual que el Bet, Caín, igual que el Bet. Nadie se quiere parecer a los malos, solo a los buenos. Y ese es el asunto serio, y el asunto es bien serio, porque precisamente eso es lo que dice Dios: malo y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién no conocerá? Dice. Pues solo yo, Jehová, dice, que escudriño todo. Y precisamente de eso hablábamos el otro día, del mismo tema que lo que estamos hablando hoy, de lo que leí el hermano aquel día, que tengamos temor, que tengamos cuidado, que nos conduzcamos con humildad, de humillación. ¿Se acuerdan de todo eso que les hablaba? Y si ustedes me hacen el favor de seguir leyendo del Salmo, desde ese capítulo 11 de Romanos hasta que termina, ahí van a ver todo lo que les dice Pablo: que se sometan a las autoridades, que no contiendan con nadie, que no le deban a nadie. Y ahí encontramos un texto que yo siempre se los he dicho a ustedes, siempre, y eso se los decía a mi esposa, se los he dicho sin tener conocimiento, que aquí está, tal vez lo he leído y nunca lo he recapitulado, pero ahí lo he leído y eso se los he dicho yo siempre a ustedes, ese texto que leía yo, que en lo que consiste el amor, les digo, eso se los he dicho. ¿Por qué es que el amor cumple con toda la ley de Dios? Precisamente les digo yo, porque el que ama a su prójimo no desea su casa, no codicea ni su bestia, ninguna, ni su mujer. O sea, cumple todos los mandamientos, porque el amor no quiere, sino que da. Y eso es lo que Pablo también habla ahí, precisamente en el capítulo 12, después de que habla de las autoridades, de la ley y de todo eso. Y que pasemos lo que pasemos, ¿y qué tiene pues? ¿Y acaso que tiene valor esta vida? Pues no lo sabemos. A ver, para no sabemos que esta vida no tiene ningún valor. Pero andamos cuidándonos tanto. No tiene valor. ¿Ven? Pero además está que lo digamos si no lo tomamos en cuenta en una actitud legítima. Porque el problema es que no son las palabras los que nos van a salvar, ni nos van a juzgar por tanto que hablemos o digamos. Nos van a juzgar precisamente por la actitud de cada uno. ¿No me entienden? Catarina, por la actitud nos van a juzgar, por las obras, como dice la Escritura. Que amén, y que sí, que no sé qué, y que no sé cuánto, y que. Esta mujer también lo reconocía, pero hoy venía con los brazos cruzados. Vea, Beto, así venía, sin nada. Me fui llena. Así le pasó a Palaz, dice el Beto. Y precisamente es asunto de pensar, hermanos, y de que meditemos en nuestro corazón, en los tiempos que vivimos. Es que para Dios los tiempos no cuentan, ni primeros ni últimos. Aún y lo único que a Dios le complace es un corazón contrito y humillado, gente humilde, gente que se somete, gente que le ama. ¿Usted me entiende, hermana Beatriz? Eso es lo único que le complace a Dios. Que si fue el tiempo de Abel y Caín, o si es ahorita, no importa cuándo. Para Dios no hay tiempos, no hay nada, no hay fronteras, no hay límites, no tiene ni principio ni fin las cosas en Dios. Lo único que les importa a Dios es un corazón humilde, una persona que se somete a todo lo que Él dice. Por eso hablamos ese día que muchos andan tratando de juzgar a muchos y ver aquí y ver allá y esto y lo otro, y ellos mismos están en desgracia. ¿De qué sirve o de qué te aprovecha? No es para más condenación según la Biblia. Muchos solo tienen murmuración y tal vez son los más raquíticos espirituales, o que tal vez no tienen ni ciencia, ni conocimiento, ni nada, y solo en pura murmuración se la llevan toda su vida, en vez de ser humildes de corazón y entregados a Dios. Eso le corresponde más a mí, al Palaz, a todos por igual. Eso les hablaba el otro día, y por eso Pablo al final ahí les dice: sean al finalmente todos de un mismo sentir. Y eso mismo les decía yo también esa noche. Bueno, si ya estamos determinados que vamos a servir a Dios, que todos estemos del mismo parecer. Estamos juzgando cosas que Dios ya juzgó en Cristo. ¿No me entienden? Situaciones que Cristo ya les hizo juicio con su muerte. ¿No comprenden lo que digo? ¿Hay alguno que no me entienda lo que digo? A veces están ustedes o los hermanos o cualquier gente juzgando cosas las cuales Jesús ya hizo juicio sobre ellas. Por eso que habla del diablo Jesús allá en Juan 16. Dice: por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. ¿Comprenden lo que digo? Precisamente en vez de vivir en humildad, en sincero sometimiento a Dios, y en toda entrega y en todo lo que equivale a lo que Dios nos pide,
Pues sí, hay que padecer. Por eso yo, para mí, no es tanto dónde estoy, ni dónde voy a vivir. No tiene valor eso. ¿Cuántas veces les he dicho eso, Reinaldo? No, es lo que importa que esté en el Señor. Ven, antes de que te duermas. Eso es lo que importa. Que yo esté en el Señor. Si es en el desierto o en manantiales, pues de eso el Señor se encarga. Si es mucho, me va a quitar, para que no me haga panzón como Palaz. Si hace falta, pues ahí va a suplir. Y si vivimos, dice, allí, precisamente Pablo sigue hablando eso ahí. Y si vivimos, dice, para Él vivimos. Y si morimos, dice, para Él morimos. Esa es la determinación que debe haber en cada corazón. Pero muchos están en ansiosa inquietud, igual que esta gente. Y viene el hambre y vámonos para allá y para acá. Y la confianza en Dios y todo lo que Él nos ha enseñado, que no temamos, que Él está con nosotros. Y digo aquí, donde tenemos abundancia. Me estaban avisando Gerson, que le avisó a la familia, ya él, como él es el que habla seguido con la gente. Aquel hermano que les hablé de la frontera. Me platicó él cuando fui un poco. Dice que el hermano Lando, ¿se acuerdan de él? Dice que tuvo unas dificultades serias aquí y ya varios se han ido así de aquí. Esto no es nuevo y es algo que debe ser preocupante en nosotros, porque el enemigo anda suelto haciendo atroces a todo vuelo, porque el tiempo es de él, es su tiempo. Se fue un muchacho de una familia, precisamente entre la familia, de parte de mi papá. Se fue uno ya mudo de aquí, bien endemoniado, ya no podía hablar ni nada. Lo oprimió el enemigo y así se fue de aquí, de la nada. Hasta con brujo lo cargaban los papás allá. Tienen conocimiento del evangelio, el papá era testigo de Jehová, y pues ¿qué se puede esperar de toda esa gente? Y este hermano Orlando dice que así se fue también con problemas de aquí, espirituales. Aquí estuvo también. Y por eso se fue, lo mandaron para allá, porque también le cayó esa depresión diabólica. Y me estaba contando Gerson que le está avisando a la mamá que está cayendo ahí mismo otra vez. Y él me contó una experiencia. Dice que el Señor llegó y lo sacó de ahí y lo ayudó. Y le habló. Gerson me dice, llámele para que hable con él. Te voy a mandar a vos, le digo, que vayas a ayudar. No es que yo no lo ame. Y oro por ellos, estoy orando por ellos, y diciéndole al Señor que si algo hizo, pues que lo termine la obra en él. Y que está cayendo ahí mismo, en ese mismo espíritu. La mamá está llorando y afligida, los hijos y la mujer los tenían encerrados. No sé cómo me contó el Gerson. El asunto es, él me contó la experiencia, cómo Dios lo ayudó para salir de ahí. Dice que llegaba el enemigo y lo atacaba y lo quería matar. Y oyó la voz de Dios en mí. Y dice que Dios, ¿te acordás que nos platicó algo de eso, mija? Y Dios lo libertó de ahí, dice. Le dijo qué tenía que hacer y lo hizo. ¿Y por qué te estoy platicando esto? Porque también recibió el mensaje, pero es que el mensaje no solo se recibe. Ahí está el problema. Y también recibió el mensaje y se gozaba con nosotros. Pero es que el mensaje no solo se recibe o no sale, se le dice, es hermano, se dice la verdad. Eso no, con eso no eres salvo. Ese es el problema más serio de toda gente, de todo ser humano. Muchos de ustedes cavilan en dos pensamientos. Si es que el Señor sí lo usa al hermano. Sí, pero es que el hermano aquí, que el hermano allá, y dos pensamientos. En vez de, si saben que Dios les ha hablado, ¿por qué no se han preocupado por sus vidas? ¿Por qué no se han esforzado por poner por obra lo que Dios dice? Y vivir legítimamente lo que Dios nos manda. ¿Que no es eso lo que nos corresponde? ¿Que no es eso lo que nos corresponde? Poner por obra, examinar bien lo que Dios quiere de nosotros y que vivamos bien y que en verdad pongamos por obra la palabra de Dios. Porque hermanos, otra vez les repito, como decía Pablo aquel día en la escritura que leímos, y ustedes creen que nosotros vamos a escapar siendo desobedientes. Estas escrituras como esta de Noemí conmueven el alma y el corazón al que en verdad la lee en el espíritu y se mete, porque yo cuando leo esas escrituras, como cuando la leyó el hermano, yo me fui hasta allá y allá andaba con ellos caminando en aquellos potreros pelones allá. Iba por el desierto caminando con ellas. Una mujer ya desolada, sola y teniendo un Dios tan poderoso, el cual no solo dio promesas, sino que es fiel en cumplirlas. Y ese no le falta poder para cumplir nada. Por eso, lo que yo siempre he recalcado a toda la gente y aún a la gente que se ha venido en contra de nosotros,
Cuando vienen en contra de nosotros y me dicen que estoy mal, y les digo, bueno, ¿y en qué estoy mal? Pues si a los que miro amargados yo, y desesperados y angustiados y destruidos por el diablo son a ustedes, les digo. Yo estoy lleno de paz de mi corazón y de tranquilidad. Es más, la gente ha venido a mi casa antes de que estas muchachas vinieran, como les he dicho yo a ellas, que metieron un mal espíritu cuando llegaron aquí. Pero desde antes que esta gente llegara aquí, entraba la gente y empezaba a llorar. La Matá lo sintió cuando llegó, la paz que había aquí. Y digo, la tengo en mi corazón y ella anda conmigo. Pero no se va a manifestar donde hay pleitos, iras, celos y contienda, porque entonces Dios sería mentiroso, Beatriz. Entonces la palabra de Dios no mentiría, entonces ya no hay que seguir a predicar. ¿Es así, Tomás? Palaz, antes de que te duermas, ¿es así o no es así? Y cuando la gente ha venido en contra de mí, chepe, eso es lo que los he confrontado yo. Y les he dicho, bueno, y en el hotel mismo, ¿qué creen que los impíos me dicen? ¿No les he dado testimonio? Pues es que dice, a la verdad tú no tienes ninguna religión, tú eres un hombre espiritual, dice, tienes una paz que traes tú. Los impíos lo sienten. Y precisamente lo que les digo yo es eso. Podemos estar atribulados, como les decía a estas muchachas. ¿Acaso que ustedes ven que yo descanso bien? Les digo. ¿Acaso ustedes ven que yo estoy holgado en que, vengo y a pierna tendida y todas las tardes bien dormido porque descansado? Hombre, matado, trabajando por allá y por aquí, atendiendo la casa, atendiendo otra gente, atendiendo otra, atendiendo el hotel y todos me estiran para todos lados. ¿Y para qué hay que vivir así? Para complacer a muchos. ¿Qué ganan que para estar haciendo dinero? Como el mundo va. No, en padecimiento, en entrega. Como dice Pablo, a todos me debo por causa del evangelio. Pero precisamente cuando me han recalcado eso, le digo, bueno, que yo estoy aburrido porque no miro tele y ellos viven bien felices porque miran tele. Digo, pero si yo lo que veo en ustedes es puro pleito, celo, contienda, divorcios, desgracias. Y yo bien feliz paso, digo, gozoso, ustedes mismos sienten la paz que hay aquí. Y lo que hacen es que se van zapateando, bravos. Porque aquí, bueno, Matal y Malín no han vivido eso porque quizás Dios no las quiere enseñar y tal vez la Beatriz y el Reinaldo tampoco lo han vivido. Pero aquí en el tiempo que el Señor nos discipuló y cuando recién nos trajo a esta casa, aquella mesita que teníamos, ¿con quién fue a parar esa mesita, mija, la que poníamos aquí? ¿Qué reina? No, aquella que teníamos de mesa, de madera aquí, en Tijuana, ¿o dónde fue a parar? Hay que irle a preguntar a esa mesa. La voy a traer un día de regreso y ella que les platique. Estaba solo yo y mi esposa y Robert. Venía yo de trabajar, lleno de la presencia de Dios, a comerme un plato de frijoles y una tortilla raspado. La refri vacía, Beatriz, y ni un bocado en la refri. Y llenos de la presencia de Dios. Y a ver cuándo aguantamos hambre, hija. Ojalá la Catal pasara por ahí, no tuviera esa gran panza que tiene. Y la Beatriz también. En pura bendición, en pura gloria de Dios. Una paz en mi hogar. Era cuando la gente venía y caía llorando al entrar aquí. Y no había ni qué comer en la mesa y a todos les dábamos de comer cuando venía gente. A matarle así. Convertite, hombre, ya es tiempo. Precisamente no está en los bienestares de la carne o en cuanto tenemos la paz y el gozo. Por eso bien Pablo ahí mismo, ¿saben qué dice Pablo ahí en Romanos? Ahí donde empieza a hablar Pablo, porque unos ya estaban peleando hasta por comida y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que aquel come carne, y que no sé qué. Ojalá, esos que viven criticando, ojalá que Dios los traiga así como nos ha traído nosotros. Ojalá que un día solo tengan un paquete de tortillas y una libre de frijoles. A ver si se componen. Por eso les dice Pablo ahí, pues es que el reino de los cielos, les dice, no es ni comida ni bebida, sino que es gozo, justicia y paz por el Espíritu. Pero muchos de ustedes, esa es la congoja y el pleito, las cosas que perecen. Hasta los hijos se mueren y se van. Y si son rebeldes los mata Dios también, porque el mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Y si no, le digo a Robert, yo el reverso le digo te va a matar Dios antes de tiempo. Porque Dios no miente. Y precisamente a ustedes que han oído el mensaje de Dios, tal vez a los impíos les dé muchos días, Dios, a los que no han recibido el mensaje. Pero a los que lo hemos recibido, Dios lo cumple a diestra y a siniestra. ¿No me creen? ¿Por qué llegó esa mujer derrotada ahí? Porque cumplió Dios su dicho. Alás, ¿te estás haciendo dormido o estás dormido? Y precisamente ese asunto de que pensemos y que meditemos en el Señor con todo nuestro corazón, que nos investiguemos bien en nuestro corazón.
¿Qué es lo que estamos viviendo, pues? ¿En dónde estamos parados? La palabra de Dios es siempre para que nos observemos dónde tenemos puestos los pies, cuál es la situación que tenemos espiritual, qué estamos viviendo, pues, en Dios. Y en verdad estamos padeciendo y sufriendo padecimientos que en verdad vengan de Dios, o que en verdad estamos sufriendo el evangelio como es, para que en verdad seamos dignos de Él. Porque como les digo, aquí tanto que se les ha dicho que una con la otra no se soporta. Y qué galán que solo Malín y Matal, o que solo el Beli y el Beto, que solo el Henry y el Reinaldo y la Beatriz. Qué galán que solo él. Es asunto que meditemos, pues, porque el problema es, hermanos, vamos a estar abriendo la Biblia todos los días y es como que estuvimos tomando veneno para nosotros mismos. ¿No me comprenden lo que dije? Es como que agarres una copa de veneno de bodia todos los días, que vengas a oír el mensaje y estar tomando una copa de veneno. Porque el que participa indignamente de la mesa del Señor, juicio come y bebe para sí. Y a Israel le fue bien al oír la palabra de Dios y no ponerla por obra. Le fue bien a Israel. Y bueno, pues, ¿y qué estamos haciendo nosotros aquí? Examínese cada uno hoy en su corazón, en su diario vivir, en sus pensamientos, porque precisamente en todos los salmos eso es lo que yo veo, la gratitud de Dios para con los íntegros de corazón. O sea, la integridad no es una sonrisa superficial, matarle un besito en la mejilla, sino que es una integridad adentro, Reinaldo, del corazón, de una conciencia limpia y justa ante Dios. Te lees que estoy limpio adentro, eso lo siento yo en mi corazón, no es algo que tengo que mostrarlo en la cara. Por eso a mí cuando empiezan las hermanas que hermano Edgar que piensa que él también y que no sé qué, y se oyen murmuraciones de muchas de ustedes, de las hermanas y de los hermanos, y que pero yo siento en mi corazón la paz de Dios, y que a esa misma hermana o ese mismo hermano que murmura, así lo amo igual como a todos. Bendito sea Jesús por eso, porque Él es el único que puede limpiar toda maldad con su sangre, y el que nos mantiene limpios de corazón. Bendito sea Jesús. Precisamente yo creo que estas escrituras, sin tanto repasarlas y sin tanto leerle, nos da mucha enseñanza a esas actitudes, lo que esta gente ha venido viviendo. Y yo creo que la Catala, así panzona como está, vete allá, así como leíste la escritura, y métete en el campo con esa mujer allá. Allá hay unos, en ese tiempo me imagino que venían por unos desiertos pelones, seco aquello, derrotado todo. Y es más, ahí dice que Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo y decidió regresar. Y Él en este tiempo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió no dejarnos, sino que estar con nosotros. Para eso fue el derramamiento de su Espíritu Santo. Yo me voy, dice, pero enviaré al Consolador, el cual juzgará toda verdad y a toda justicia. No tenemos que estar como Noemí y como todo este pueblo de Israel, esperando que Dios visite a su pueblo después de tanta rebeldía. Si lo desechas hoy, probablemente te desechará Él para siempre. Es como hoy. Por eso, Tomás, lo que te he dicho, que buscarle con todo el corazón. Que tú ves que el Beli hizo algo malo, déjalo. Que el Beto también. Tú no prestes atención a las cosas malas, porque precisamente el diablo por ese lado, esa es la artimaña de él para trabajar. Dice que viendo, ya les he dado sus mensajes, dice que en los tiempos malos y peligrosos, que los días del fin, los falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y aún los hermanos, y la congoja que habría entre hermanos, que dice que al ver la maldad que se multiplica entre el pueblo de Dios, el amor de muchos se enfriaría. O sea, es la otra forma en que trabaja el diablo. El diablo quiere que veas muchas cosas alrededor tuyo para desanimarte. Y ¿sabes qué? Si esto no lo hicieron tú tampoco, le hiciste tú ya para qué sigues. Yo les he hablado y les he platicado que los malos ejemplos y los malos testimonios a mí me han servido para agarrar fuerza. Y bien dice la Escritura que todos los que aman a Dios, todo lo que les sucede, obra para bien. Y yo lo que he dicho siempre en mi corazón, si la Matal no quiere, yo sí quiero. Y por eso cuando anda ahí, ¿dónde la tiraste? Le digo, quiero recogerla yo, porque lo que tú no quieras lo quiero para mí. Y si Reinaldo llega así también, así le que bote la basura, lo tiraste la bendición, que decís que Dios te dio, yo la recojo para mí. Si tú no la quieres, yo quiero seguirme llenando de su presencia y de su gracia. Yo quiero seguir esperándole hasta que Él llegue. ¿Tú te lees? ¿La tiraste también? Precisamente es algo de que debemos de meditar en nuestros corazones. Ahora miren cómo nos dice Santiago, la escritura que les estaba diciendo. Y como les dije, ya muchos de ustedes están juzgando lo que Jesús ya juzgó y lo que Jesús ya condenó. Dice que Él condenó el pecado en la carne, y todo lo que era pecado en Cristo somos santificados. ¿Están oyendo lo que dice? Condenó al pecado en la carne. Te doy más palabras. Te hago 5 palabras. Por tanto, dice el 7, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Muchos usan estas escrituras
para tener paciencia, para ponerse bien poquito a poquito, ¿va? No, Chepe, ya debes de estar bien. Paciencia en estar bien siempre. No desistir de estar bien. Porque muchos se aburren, se cansan, los hacen desmayar, otros lo desalienta, otros, lo que estoy hablando, y se echan para atrás. No, tener paciencia de permanecer fiel. Y eso es lo que esta gente no tuvo. Por eso les decía, Dios me mencionaba y me ha mostrado a mí que siempre en todas las angustias de este pueblo, siempre hubo gente fiel. Así como cita Pablo de Elías, que hubo gente fiel en medio, humilde, que no se daba a conocer, pero ellos sí conocían al Señor y el Señor también los conocía a ellos. Y ellos sabían en quién estaban. Y por eso ni Elías lo sabe. Y Dios le dijo, tengo 7,000 hombres que tú no conoces, pero que yo sí los conozco. Esa gente busca, gente que espera con paciencia. Y vieron todo lo que estaba pasando en Israel en ese tiempo de los 7,000 hombres. ¿Viste todo lo que estaba pasando, Evodia, en Israel en ese tiempo de los 7,000 hombres? Cuando todos adoraban a Baal y habían dejado el templo de Jehová, lo habían hecho leña y todo lo habían terminado. Y habían 7,000 hombres. Paciencia, perseverando fieles a Dios. Por eso Dios nos ha enseñado aquí, no es asunto de huir ni de correr. Ojalá, mientras el Señor quiera tenerlos unidos, y entre más unidos mejor, perseverando, haciendo su voluntad. Por eso ahí está la recomendación de Hebreos 10, donde dice, y viendo que los tiempos son malos y peligrosos, no dejándose de congregar, dice, como muchos tienen por costumbre. Porque ese es el problema, muchos se enfrían. Y hoy meditaba yo en las reuniones, precisamente en los cultos. Señor, le digo, dejo a los hermanos en el culto y me llevas a mí a un monte. Allá, solito, le digo, a ver qué pasa allá. Precisamente para eso nos reunimos, para la exhortación, para el ánimo. No para la murmuración, ni para la crítica, sino que para que nos pongamos bien y que estemos bien cada día. Y de eso habla Elías, este Santiago aquí también, de orar por los enfermos, de esto y lo otro, y aquí y allá, cómo debemos de vivir los unos para con los otros. Y precisamente el padecimiento ahí es donde comienza, la persecución ahí es donde comienza. Si queremos vivir bien, pues en donde se comienza a vivir bien es no viviendo para uno, sino para los demás. Y que mucho, y que muy pesado, y que no sé qué. Ojalá nos muriéramos sirviendo a otros, porque ese es el mandamiento del Señor. Y precisamente, miren cómo dice aquí Santiago,